Revelado, el sorprendente plan de mi hija que mi nieto descubrió para salvarme de lo increíble. La noche caía como una pesada manta sobre el taller que había sido el corazón de la familia de don Federico durante generaciones. El olor a madera fresca se mezclaba con el silencio denso de la casa. Él, con sus manos callosas reposando sobre la mesa de trabajo, miraba los objetos que había creado, cada uno impregnado de su historia. Pero esta vez el horizonte era sombrío, su salud se desvanecía como un susurro frágil. Y aunque Valentina, su única hija, brillaba con la luz de la esperanza, la oscura realidad de su lucha vital lo atormentaba. Valentina trabajaba en un laboratorio, su mente incubaba sueños sobre plantas medicinales que podrían cambiar vidas. Sin embargo, su salario apenas alcanzaba para cubrir lo básico, mientras su padre se desmoronaba lentamente. En cada mirada que compartían, se sentía la angustia, él se cuestionaba su legado, mientras ella guardaba en sus ojos un fuego que aún no se apagaba. Pero la desesperación lo llevaba a un dilema insoportable. ¿Debería permitirle a su hija arriesgarse por un sueño que quizás nunca se concretara? ¿Acaso no sería mejor que se dedicara a algo más seguro? La casa, repleta de recuerdos de risas y aprendizaje, se transformaba en un lugar de guerra interna. Don Federico respiraba difícil, sus pensamientos eran un torbellino. La enfermedad lo arrebataba de su taller, y la idea de no poder seguir dando vida a algo tangible lo llenaba de malestar. Había momentos en que la simple idea de ver a Valentina triunfar desataba en él un torrente de orgullo, pero también un dolor agudo al reconocer que sus días contaban un final incierto. Una noche, mientras su nieto Nicolás escuchaba accidentalmente una conversación entre su madre y una amiga, se reveló un plan. Valentina hablaba de una presentación secreta que podría ser su oportunidad para hacerse un lugar en el mundo académico. El corazón de Nicolás se aceleró, su madre estaba dispuesta a poner en riesgo todo por un sueño que podía salvar a su abuelo de la penumbra. La desesperación entró en su pecho como una sombra. ¿Qué debía hacer? ¿Comprar los medicamentos que necesitaba su abuelo o invertir en la ilusión de su madre? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Nicolás, atrapado en su dedicación hacia su madre y su abuelo, decidió ser parte de ese plan. Sabía que debía apoyar a Valentina a pesar del escepticismo que rodeaba su sueño. Conforme se acercaba el día de la presentación, la presión crecía. El brillo en los ojos de Valentina era un destello de esperanza, pero también mostraba la carga pesada de la duda. ¿Y si fracasaba? Cada paso que daban en la preparación del evento se sentía como una apuesta arriesgada en una partida de ajedrez donde cada movimiento podía significar el fin de su pequeña batalla. ¿Podrá Valentina demostrar al mundo que su investigación es valiosa y al mismo tiempo, salvar la esencia de su familia? El destino, como las astillas volando en el taller, pendía en el aire, frágil y temeroso, listo para caer en una dirección incierta. Valentina se despertó antes del amanecer, el frío la hizo apretar los dientes mientras se preparaba para uno de los días más decisivos de su vida. Miró por la ventana, y un rayo de sol se filtró a través de los árboles, algo que le confirmaba que la vida continuaba a pesar de los obstáculos. Su mente, sin embargo, no pudo evitar un torrente de dudas. La presentación, la posibilidad de obtener financiación, todo dependía de lo que mostrara hoy. Tenía que ser impecable, tenía que convencer a otros de que sus sueños eran viables. El calor del café en su mano no lograba ahuyentar el frío que sentía en su estómago. Se sentó en la mesa del taller, un espacio que había sido testigo de su infancia, donde el aroma a madera se entremezclaba con la fragancia de los sueños de su padre. Muchos de esos sueños parecían ahora lejanos, casi como ecos distantes. ¿Y si todo su esfuerzo y sacrificio no llevaban a ninguna parte? La idea de fallar la carcomía, y el significado de ese fracaso era demasiado pesado: su padre, su legado, su propia vida. Mientras revisaba los materiales, su mente viajaba a la primera vez que había decidido estudiar el uso medicinal de las plantas. Recordó el momento en el que, con la convicción de una niña, había proclamado que cambiaría el mundo. Esa dirección parecía ahora iluminada pero llena de trampas. Se detuvo en ese pensamiento, preguntándose si tal vez había sido impulsiva.
Sin embargo, lo que la impulsaba a seguir adelante era el profundo deseo de ayudar a su padre, de sanar de alguna forma su sufrimiento. No podía ignorar que Nicolás estaba a su lado, apoyándola con su inocente lealtad, la cual la tocaba profundamente. Sin embargo, esa carga de expectativas de su hijo también la asustaba. Era injusto arrastrarlo a una batalla que bien podría no tener ganadores. Con cada inhalación, esa mezcla de amor y miedo aumentaba. Al llegar al laboratorio de la universidad, Valentina se sintió pequeña frente a la magnitud del lugar. La sala de presentación, austera pero imponente, se llenó rápidamente de rostros desconocidos, cada uno con su propio viaje acumulado en la mirada. Se obligó a concentrarse, a mantener la compostura. Miró sus notas, llenas de anotaciones y dibujos, recuerdos de interminables horas de investigación. La primera presentación se sentía como un salto al vacío. Mientras escuchaba a los demás expositores, también se notaba el pavor en sus ojos. Todos compartían el mismo deseo de validación en un mundo donde el conocimiento a menudo era subestimado. Valentina se dio cuenta de que no estaba sola, cada uno luchaba en su trinchera, pero ella debía encontrar la fuerza dentro de sí misma, no solo para obtener financiación, sino para reafirmar su propia identidad. Fue entonces cuando, en medio de esa atmósfera sobrecogedora, se dio cuenta de algo crucial. No solo estaba presentando un proyecto, estaba desnudando su alma frente a esos investigadores. Y lo más importante, necesitaba compartir no solo la ciencia detrás de su investigación, sino la historia de por qué comenzó. La conexión emocional y personal podría ser su mayor aliado. Tomó una respiración profunda y se levantó. Era momento de enfrentarse no solo a los expertos, sino a sus propios temores. Con cada paso hacia el estrado, comenzó a forjar la determinación con claridad. Su corazón latía rápido, un recordatorio del amor por su padre, por su familia. Esa pasión, pensó, sería su mayor recurso. Y casi en un susurro, como si se tratara de un pacto sagrado, se comprometió a jugarse el todo por el todo. La presentación no solo sería sobre plantas, sería acerca de lo que significaba luchar por un sueño. Hasta que su voz resonó por la sala, y el deseo de trascender se hizo palpable. Pero cuando vio la expresión en los rostros del jurado, una inquietante tensión se renovó. ¿Cómo reaccionarían ante su entrega emocional? ¿Le darían el apoyo que necesitaba, o todo terminaría en decepción? El eco de su voz resonaba, y fuera de su control, el futuro se perfilaba. Brillante y oscuro al mismo tiempo. La incertidumbre la abrazaba, y tenía que enfrentarse a lo que eso significaba. La sala contuvo la respiración, y el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. ¿Podría realmente cambiar su destino y, con ello, salvar lo que más amaba? Valentina empezó a hablar, cada palabra era una proyección de su ser, de su esencia. La historia de su vida se entrelazaba con la ciencia que había estudiado con dedicación. El camino de su familia, de su padre y su lucha contra el dolor, tomó forma en su discurso. Compartió momentos que la habían marcado, las noches en las que había investigado y las decepciones que había enfrentado. Mientras avanzaba, notó que su vulnerabilidad se convertía en una arma poderosa. Sintió la mirada de los jurados que la evaluaban, escudriñando no solo su proyecto, sino la historia que secretamente compartía con cada uno de ellos. La atmósfera cambió, como si las emociones que estaba expresando resonaran con algo más profundo en su audiencia. Su confianza creció mientras lo hacía, comprendiendo que su autenticidad no solo era un acto de valentía, sino de conexión. Al concluir su presentación, el silencio que siguió le pareció eterno, cargado de expectativas y preguntas. Valentina sintió como si el peso de su mundo estuviera en esos instantes suspendidos. La incertidumbre se había transformado en esperanza, pero también en ansiedad. ¿Habría conseguido tocar algo dentro de ellos? Las reacciones fueron mixtas. Algunos comenzaron a hablar entre ellos, un susurro con miradas de interés. Otros parecían escépticos, alineándose con la frialdad de la ciencia pura, mientras Valentina se sentía vulnerable, expuesta. La necesidad de recibir lo que había venido a buscar golpeaba en su pecho con fuerza. ¿Sería suficiente su pasión para conquistar sus corazones y mentes? Los días posteriores a la presentación estuvieron marcados por una combinación de expectativas y desasosiego. Valentina vivía con el nerviosismo de la espera, sus pensamientos abrumándola. Se repetía que había hecho lo correcto al ser honesta, al arriesgar su integridad, pero la incertidumbre seguía a su lado como un compañero constante. Hablaba a diario con Nicolás, intentando mantener la normalidad. Sin embargo, la presión que sentía la hizo pensar más de una vez en dar un paso atrás.
Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Nicolás comenzó a formular preguntas sobre su propia idea de hacer un proyecto sobre la importancia de las plantas en la alimentación. Asombrada, Valentina se encontró sintiendo una chispa de inspiración. El futuro de su hijo era aún inmejorable, estaba lleno de posibilidades. En su mente surgió la idea de que tal vez compartir su pasión podría alentar a Nicolás a construir su propio camino, a dar forma a su esencia. Valentina decidió que no solo había que esperar la respuesta del jurado, sino que debía tomar el control del tiempo que le quedaba. Con ese pensamiento se dispuso a ayudar a Nicolás a estructurar su proyecto. Juntos comenzaron a investigar sobre cómo el uso responsable de las plantas pudiera tener un impacto positivo en sus comunidades y en el medio ambiente. Ver a su hijo participar la llenaba de energía y la ayudaba a olvidar sus propios temores, al menos por momentos. Sin embargo, esa nueva dirección no era simplemente una distracción, era una revelación. Valentina comprendió que su ayuda a Nicolás era un reflejo de su propio crecimiento. Con cada paso que daban juntos, sentía que se liberaba de las inseguridades que la habían acompañado. Esa conexión maternal también le daba confianza para creer en su propia capacidad de afrontar el futuro. Cuando por fin recibió un correo con el resultado de la presentación, su corazón se paró por un instante. El miedo la invadió y al abrir el mensaje, una sensación de éxtasis y desasosiego se apoderó de ella. La respuesta era un compromiso de apoyo, pero existían condiciones que podrían transformar su proyecto en algo que nunca había imaginado. Valentina sabía que se encontraba en la frontera de un nuevo desafío, y su viaje apenas comenzaba. Sin embargo, el camino a seguir no sería sencillo. Tendría que enfrentarse a sus propios límites y redefinir lo que estaba dispuesta a sacrificar por su sueño. La decisión se interponía entre la comodidad y la lucha. La llamada a la acción quedó clara, era el momento de asumir plenamente su destino. La pregunta que flotó en su mente fue si estaba lista para aceptar los riesgos y superar las barreras que se interponían en su camino. Con el corazón a 1000 pulsaciones, supo que su próximo paso podría cambiarlo todo. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un futuro incierto pero prometedor? Valentina no podía dejar de pensar en las implicaciones del correo que había recibido. Aquel respaldo era un arma de doble filo, por un lado, era una oportunidad cuya magnitud la llenaba de emoción, por otro, era un recordatorio de las expectativas que debía cumplir. Cada palabra de la respuesta resonaba en su mente y con cada reflexión, el peso de la responsabilidad se hacía más evidente. La idea de construir un proyecto innovador con Nicolás la llevó a un espacio de creatividad desbordante. Se sentaron juntos en la calidez del sol matutino, repasando libros y artículos en su laptop. Mientras buscaban información sobre el impacto de las plantas en la salud humana, Valentina se dio cuenta de que la pasión que había soñado siempre podía manifestarse en su hijo. Esa chispa de vida en él la llenó de un nuevo sentido del propósito. Sin embargo, mientras trabajaban en las ideas, Valentina sintió un tirón de desasosiego. Las condiciones que acompañaban el apoyo recibido amenazaban con desdibujar sus intenciones. Una de ellas, la colaboración con un renombrado científico, implicaba dejar la dirección de su proyecto a alguien más. La simple mención de esa posibilidad la hizo vacilar. ¿Podía comprometer el corazón de su iniciativa al depender de otro? La falta de control le causaba desconfianza. Allí estaba, en una encrucijada, mientras luchaba por mantener vivo el fuego de su sueño en medio de la tormenta de incertidumbre. En la búsqueda de claridad, Valentina decidió reunirse con su mentor, un profesor que la había guiado en su trayectoria académica. La conversación con él tomó un giro inesperado cuando él le planteó lo que ella ya sabía: las condiciones del apoyo recibido iban en contra de la autenticidad que previamente había defendido. Sin embargo, las palabras de su mentor la impulsaron a mirar hacia adentro y preguntarse por qué el temor había tomado el control de sus decisiones. A veces lo que parece el camino fácil es, en realidad, una trampa que nos aleja de nuestra esencia, le dijo. Debes ser la dueña de tu narrativa. No lo olvides. Ese consejo reverberó con fuerza en su interior. En la noche que siguió, mientras se preparaba para dormir, Valentina se cuestionó qué deseaba realmente. Su proyecto significaba el mundo para ella, pero también lo era el legado que quería dejarle a Nicolás. El sudor frío le recorría la espalda al imaginar que podría estar renunciando a su sueño por miedo. Tenía que decidir si el camino que estaba tomando era su elección o simplemente un eco de las voces externas que le hablaban. Esa noche, Valentina se despertó con una determinación renovada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía el poder de redefinir la situación. Era momento de reescribir las reglas del juego.
Consciente de que no podía dejar que el miedo la paralizara, se propuso llevar su proyecto a un nuevo nivel, estableciendo conexiones con expertos legítimos que respetaran su visión. A la mañana siguiente, al encontrar a Nicolás entregado a sus investigaciones de plantas, Valentina sintió que podía compartir con él no solo su pasión, sino su desafío interno. Se sentó a su lado, decidida a explicarle cómo una decisión puede estar entre mantener o sacrificar lo que uno realmente es y cree. Juntos podrían sostener ese sentimiento de autenticidad y aprender a jamás perderlo. Mientras discurrían sobre el futuro de su proyecto, algo se encendió dentro de Valentina. No solo se trataba de ganar o perder, era sobrevivir con valentía. La próxima reunión con el investigador sería crucial. La clave sería plantear un enfoque donde su voz fuera protagonista. Todo su ser gritaba por el cambio y esta vez se sintió lista para hablar en su propio nombre. En ese momento, la inquietud se volvió un poderoso motor. Con cada paso que daba, se acercaba más a lo que ansiaba. Su mente bullía con las posibilidades y a la vez con un nuevo tipo de miedo, el miedo de no ser comprendida. Pero en lugar de dejarse llevar por la duda, Valentina se sintió más segura que nunca de que el camino hacia la autenticidad valía cualquier riesgo. Con la esperanza renovada, emprendió la búsqueda de un viaje que no solo tocaría el futuro de su proyecto, sino también la figura de su hijo. Una decisión estaba pendiente por tomar, un desafío que se avecinaba. Aferrándose a su determinación, Valentina planteó para sí misma un nuevo dilema. ¿Sería capaz de confrontar al investigador sobre su visión y hacer que escuchara su voz sin filtros? ¿O se vería atrapada nuevamente en las expectativas ajenas? La respuesta estaba cada vez más cerca, pero como antes, el siguiente paso sería el más complicado. La mañana de la reunión llegó más rápido de lo que Valentina había anticipado. La ansiedad se apoderaba de ella y su corazón latía con fuerza, un compás irregular que reflejaba su estado interno. En el café donde había acordado encontrarse con el investigador, sus manos temblaban ligeramente al sostener su taza. Cada sorbo parecía estar impregnado de la duda que la asaltaba. ¿Sería capaz de mantener su visión en medio de una conversación controlada por la autoridad del científico? Mientras su mirada se perdía en el vaivén de la gente que pasaba, recordó la promesa que se había hecho a sí misma. Tenía que ser la dueña de su camino, luchar por su verdad y la de Nicolás. Este no era simplemente un proyecto, era un legado, una oportunidad para compartir con su hijo la pasión que los unía. Esa visión la llevó a analizar con claridad su propósito. ¿Qué quería realmente cambiar en el mundo con sus investigaciones y el proyecto que había comenzado? Cuando puso un pie dentro del café, el aroma del espresso la envolvió. Se sentó en una mesa del fondo, pensando en todas las formas en que podría abordar la conversación. La incertidumbre se mezclaba con la determinación. Sabía que debía ser clara y asertiva, pero no podía evitar preguntarse cómo su interlocutor reaccionaría a su postura. La autoridad del científico, su prestigio, era imponente. Pero también era un desconocido en su visión, lo cual representaba una oportunidad. Al llegar, el científico, un hombre de mediana edad con canas que atestiguaban su experiencia, se presentó con energía. Valentina, me alegra verte, dijo con una sonrisa que parecía ensanchar su figura. He visto tu trabajo y creo que es fundamental que lo llevemos al siguiente nivel. Las palabras eran dulces, pero Valentina sabía que cada caricia verbal escondía expectativas. Se sintió impulsada a hablar, a presentarle su enfoque. Gracias, pero creo que debemos hacer esto de manera diferente. Mi visión del proyecto es clara, e involucra un sentido de autenticidad que no puedo comprometer. El rostro del científico se tornó serio. Entiendo tu pasión, pero también nosotros tenemos un enfoque probado. Tal vez deberías considerar no puedo. Esto no es solo un proyecto, es una extensión de mi vida y mi vínculo con mi hijo. Necesito que entiendas que nuestro trabajo necesita ser guiado desde esa perspectiva. Las palabras que brotaron de sus labios sorprendieron incluso a Valentina. Era la primera vez que afirmaba su postura de esa manera tan directa. La ansiedad inicial fue reemplazada por una oleada de empoderamiento. Ella era quien debía trazar la dirección, no el investigador. La conversación avanzó y a medida que Valentina argumentaba sobre su enfoque y el valor de mantener la esencia de su proyecto, notó que el científico comenzaba a escuchar. Era un pequeño cambio, pero suficiente para encender una luz de esperanza. Su voz ya no temía, era un instrumento de persuasión y autenticidad. Con cada argumento, ella se sentía más firme. No importaba el estatus de su interlocutor, lo que importaba era la verdad que estaba defendiendo.
La conexión que había cultivado con Nicolás, la idea de crear un mundo en donde la ciencia y la sinceridad coexistieran, la llenó de fuerza. La valía de su voz se volvía evidente. Al final de la reunión, Valentina escuchó palabras alentadoras del científico. Tienes razón, Valentina. Puede que haya sido demasiado tradicional en mis ideas sobre el proyecto. Juntos podríamos encontrar una forma de combinar nuestras visiones. Esa frase resonó con un eco de posibilidad. Sin embargo, a medida que intercambiaban ideas, la preocupación volvió a asaltarla. Había un delicado equilibrio entre integrar su autenticidad y no perder de vista su esencia en el camino. Cuando se despidieron, Valentina sintió una mezcla de emoción y alerta. Habían dado un primer paso, pero el verdadero desafío estaba lejos de resolverse. Ahora debía cuidar que el camino que estaban construyendo no eclipsara su visión original. Mientras salía del café, el aire fresco la revitalizó. Tenía una lucha por delante y no solo contra las expectativas ajenas, sino también contra los prejuicios que ella misma había permitido que le limitaran el camino. Al regresar a casa, su mente bullía con nuevas ideas y preocupaciones. Había tomado un primer paso, pero sabía que eso era solo el inicio. La verdadera pregunta que la acompañaba era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para defender su autenticidad frente a cualquier adversidad que pudiera aparecer? La noche se acercaba, y ella sabía que en este juego necesitaría aliados. En su interior, Valentina comenzaba a planear, debía conectar no solo con el investigador, sino también con otros que compartieran su visión. La búsqueda se tornaba urgente y necesaria, pero la sombra del riesgo acechaba. ¿Lograría formar un equipo comprometido con su propósito o cedería ante presiones externas? Continuar su viaje prometía muchas respuestas, pero en ese momento, cada respuesta abierta generaba nuevas preguntas aún más críticas. A la mañana siguiente, Valentina despertó con la mente aún agitada por la reunión. Los ecos de sus palabras resonaban en su cerebro, cada afirmación que había hecho surgía como una ola, empujándola hacia adelante. A pesar de su valentía, la necesidad de consolidar su postura la mantenía en un constante estado de alerta. La conexión con el investigador, aunque positiva, había abierto un campo de incertidumbre que la incomodaba. Mientras se preparaba para el día, se dio cuenta de la nueva dimensión de su desafío. No solo debía validar su enfoque ante los ojos de alguien más experimentado, sino que su autenticidad también se vería expuesta a otros potenciales colaboradores. En su corazón, sabía que su capacidad de mantener su visión intacta dependía de su habilidad para atraerse a las personas adecuadas. A medida que caminaba hacia su oficina, reflexionó sobre la importancia de construir un equipo. Recordó momentos en los que al compartir sus ideas con otros, había encendido la chispa de la curiosidad, solo para ver cómo se apagaba por la falta de compromiso. Sabía que necesitaba rodearse de mentores y aliados que no solo compartieran su pasión, sino que la alimentaran. Decidió que era hora de buscar a aquellos que pudieran contribuir a su visión. En su mente comenzaron a surgir nombres, compañeros de estudios, antiguos colegas y otros científicos cuyos proyectos resonaban con la esencia de lo que ella quería representar. Sin embargo, también sabía que no sería fácil. Las exigencias de un campo académico que priorizaba la rigidez sobre la creatividad podrían convertirse en una trampa insidiosa, y aún así, su deseo de un cambio real superaba esas preocupaciones. El día transcurrió entre reuniones y proyecciones, pero Valentina no podía concentrarse. Su mente estaba fija en las posibilidades que la aguardaban. Se sentía impulsada por la idea de generar un espacio donde su voz no solo fuera escuchada, sino que se legitimara. La imagen de un grupo de trabajo cohesionado, donde las ideas fluyeran de manera orgánica, comenzó a tomar forma en su mente. Al finalizar su jornada, se sentó en su escritorio, decidida a esbozar un plan. Tomó lápiz y papel y comenzó a anotar las características que buscaba en cada posible colaborador. Se concentró en la importancia de encontrar personas con inteligencia emocional, dispuestas a desafiar el statu quo y que comprendieran los matices de sus visiones. Luego se planteó cómo abordaría a cada uno de ellos, visualizando la conversación y sus posibles reacciones. Sin embargo, una sombra de duda comenzó a asaltarla nuevamente. La voz interna que un día la había paralizado apareció otra vez, preguntando de forma implacable, ¿qué pasaría si no encontrabas a esas personas? ¿Qué si el camino de la autenticidad todavía está lleno de rechazo? Rebatió esos pensamientos con un firme decreto de positividad. Las verdaderas conexiones se construyen en la lucha. No puedo temer el rechazo, debo abrazar la oportunidad de conectar. Esa convicción reavivó su determinación y, en esa osadía, encontró un nuevo tipo de empoderamiento.
Esa noche, mientras repasaba su lista, una idea intrigante se formó en su mente: si era capaz de presentar su visión no como una propuesta individual sino como un llamado a un movimiento, podría atraer a más personas de las que había imaginado. Si se atreviese a mostrar cómo su trabajo podía transformar vidas a través de su vínculo con Nicolás, tal vez la autenticidad no sería solo su estandarte, sino un imán para quienes anhelaban ese cambio. El desafío era claro: dar un paso audaz, ser capaz de comunicar su mensaje desde un lugar de vulnerabilidad pero también de fuerza. Ese sería el verdadero ensayo de su autenticidad. Con una mezcla de nervios y emoción, decidió que el día siguiente sería el inicio de su exploración en busca de aliados. Había un camino por recorrer, uno que prometía a la vez dificultades y descubrimientos. Se preparó para hacer las primeras llamadas, para enviar correos y tocar puertas. Pero en su interior, sabía que cada paso podría llevarla más cerca de esa visión que alguna vez había visto como una simple idea. En ese momento se dio cuenta de que el tiempo apremiaba y que cada esfuerzo que hacía ahora podría resultar en oportunidades que cambiarían el rumbo de su proyecto y de su vida para siempre. Al cerrar su portátil, una nueva pregunta la asaltó: ¿qué pasaría si en su búsqueda, se encontrara a sí misma y a su propósito de una manera nunca antes imaginada? La noche había caído y con ella, llegó la promesa de un nuevo día lleno de decisiones audaces y potencialmente transformadoras. Pero el eco del temor seguía presente: ¿podría sostener el peso de la autenticidad y defender su visión en un mundo tan desbordante de convencionalismos? Valentina se despertó con la determinación todavía palpitante en su pecho. Había pasado la noche pensando en su plan, en cómo podría dar vida a su visión a través de la colaboración. El deseo de conectarse con otros que pensaban como ella se había transformado en un impulso casi visceral. En su mente, cada nombre anotado en la lista representaba no solo un posible colaborador, sino una red de apoyo, un paso hacia la validación de su autenticidad. Mientras se preparaba, repasó su día en términos de estrategias. La idea de que cada interacción sería un ensayo general para comunicar su visión la llenaba de energía. Tenía que ser capaz de recordar por qué había iniciado este camino: la profunda creencia en el poder de su trabajo para transformar vidas. Esa convicción se convertiría en su ancla en los momentos de duda. En su camino a la oficina, su mente se inundó de tomas de decisiones. ¿A quién debía contactar primero? Se recordó a sí misma que cada persona tenía su propio contexto, sus propias inseguridades. Debía acercarse con respeto y con la intención de escuchar tanto como de ser escuchada. Esto significaba prepararse para negociaciones delicadas, pero justo asumiendo el riesgo podría encontrar la confianza que necesitaba para llevar su propuesta adelante. Una vez en su escritorio, abrió su correo electrónico. El pulso se aceleró al escribir los mensajes, cada palabra cuidadosamente elegida. Se detuvo a reflexionar sobre el tono: debería ser firme pero accesible. Tras enviar el primer email, sintió que la incertidumbre empezaba a desvanecerse. Sin embargo, a medida que avanzaba, nuevos temores comenzaron a emerger: ¿y si la respuesta no era favorable? ¿Y si no la tomaban en serio? Con una respiración profunda, se sentó. La sinceridad era su mejor arma. A lo largo de sus años de formación, había aprendido que aunque algunas ideas podrían ser desestimadas, la autenticidad rara vez se podía ignorar. En ese instante, Valentina se comprometió a mostrar su verdadera esencia en cada interacción, sin miedo a lo que los demás pudieran pensar. Las horas pasaron entre correos y llamadas, y su desesperación inicial fue sustituida por un creciente sentido de control. Las primeras respuestas llegaron, algunas afirmativas, otras reacias. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue una respuesta inesperada de un antiguo colega, Javier, quien había estado al margen de su vida profesional. Su mensaje resonaba con curiosidad, como si él también anhelara alguna transformación. A medida que organizaba una reunión con Javier, su mente comenzó a girar. Este reencuentro no solo podría ser un valioso intercambio de ideas, sino un desafío personal. Tendría que demostrar que había evolucionado, que su visión no era simplemente un sueño, sino un camino claro y factible. La posibilidad de que él la cuestionara y la impulsara a mejorar la llenó de energía. Poco antes de la reunión, apareció el recuerdo de su antiguo mentor, que siempre decía que la verdadera fuerza está en la vulnerabilidad. Aquellos momentos de exposición, donde uno se presenta sin máscaras, eran los que realmente definían el carácter. Valentina se sintió más poderosa ante esta idea: su autenticidad no era solo un estandarte, era su superpoder. Al llegar al café para encontrarse con Javier, sintió una oleada de adrenalina. Recordó cada nota de su lista, cada persona que había contactado. La búsqueda de los demás quizás la llevaría a descubrir aspectos de sí misma que no conocía.
Estaba frente a una bifurcación. Las palabras que intercambiarían no solo determinarían el destino de su proyecto, sino que también redefinirían su percepción del autovalor. Con el café humeante entre sus manos, Valentina se dio cuenta de que la verdadera transformación no solo dependía de los aliados que elegía, sino de la relación que cultivaba con cada uno de ellos, incluida su relación consigo misma. Mientras Javier llegaba y una sonrisa amplia iluminaba su rostro, un nuevo dilema comenzó a tomar forma en su mente. ¿Qué pasaría si su búsqueda de conexiones no solo la guiaba hacia los demás, sino también hacia un enfoque radicalmente nuevo de su identidad profesional? La conversación estaba a punto de iniciar y con ello, surgía una inquietante pregunta retórica. ¿Cómo se defendería en un mundo donde su autenticidad podría ser vista como una debilidad en lugar de una fuerza? El eco del desafío resonó en su interior mientras los dos se sentaban, listos para explorar las ideas que esperarían ser reveladas. Javier tomó un sorbo de su café y miró a Valentina con curiosidad, como si quisiera desentrañar la esencia de su transformación. Ha sido un tiempo desde que nos vimos, empezó. Su tono era amigable, pero Valentina captó una chispa de crítica en sus ojos. Era un ex compañero de trabajo, alguien que conocía tanto sus fortalezas como sus debilidades. Sí, he estado ocupada, respondió ella, intentando proyectar confianza. Pero la inseguridad se cernía sobre ella como una sombra. Este encuentro no era solo para intercambiar ideas, era un examen, una prueba de su propia evolución. En su mente se agolpaban las preguntas sobre lo que el resultado de esta conversación podría significar. ¿Sería capaz de abrirse completamente? ¿Y si Javier expuso sus viejas inseguridades? Javier comenzó a comentar sobre su propia trayectoria desde que se distanció de la empresa. Valentina lo escuchaba atentamente, sumergida en sus reflexiones internas. La esencia de su relato resonaba con el temor y la esperanza. ¿Acaso él sentía la misma presión por validarse? Esa conexión emocional fue un punto de inflexión, el hielo empezaba a romperse. Tomando inspiración de su vulnerabilidad, Valentina decidió que era el momento. He estado trabajando en un proyecto que creo puede ayudar a muchos, un enfoque diferente para abordar. Sus palabras fluyeron con el ímpetu de su convicción. A medida que hablaba de su visión, notaba cómo cada palabra cargada de pasión marcaba un nuevo rumbo. Pero Javier, observador y directo, se permitió interrogarla. ¿Y qué pasa si no tienes éxito? ¿Lo has considerado? Todo suena muy bonito, pero el mundo real es complicado. Su enfoque era claro, desafiaba la idealización que Valentina había construido en torno a su proyecto. El golpe era certero y por un segundo, el aire se volvió denso. La duda surgió como un eco atenuado de sus temores más profundos. Sin embargo, en lugar de apagar su entusiasmo, esta confrontación la impulsó a profundizar. Sí, lo sé. He lidiado con el fracaso antes, y sé que puede ser aplastante. Pero también puede ser una lección invaluable. Cada paso que doy me lleva a un mejor entendimiento de lo que quiero crear, respondió, enfrentando la crítica con claridad y determinación. La verdad de su exposición se convirtió en un puente hacia su autenticidad. Javier asintió, reconociendo que la chispa en su voz era diferente. ¿Crees que eso es suficiente para seguir? El temor al fracaso es instintivo, Valentina. La gente no siempre responde bien a las ideas que rompen moldes. Sus palabras flotaban entre ellos, invitando a la exploración sin temor. Dándose cuenta de que su desafío era más que una mera respuesta a una pregunta, Valentina se sintió en una encrucijada. ¿Valía la pena seguir al margen o era el momento de tomar la delantera? La pregunta la persiguió mientras reconsideraba su enfoque, y su voz se tornó seria. Lo que he aprendido es que no puedo permitir que el miedo me frene. Cada rechazo me acerca a un sí, y cada respuesta que recibo, positiva o negativa, es una oportunidad para evolucionar. Una pausa se instaló entre ellos, y en ese silencio Valentina se dio cuenta de que el mayor desafío no era convencer a Javier, sino a sí misma. A pesar de las inseguridades que había estado acariciando, había una fortaleza palpable en su determinación. La reunión se había transformado en un espacio seguro para desafiar su propia vulnerabilidad. Cuando la conversación tomó un nuevo rumbo, Valentina planteó una inquietud que había permanecido latente. ¿Y si esta vez podría transformar no solo mi carrera, sino también nuestra percepción colectiva del fracaso? Con esa pregunta dejó caer la bomba, era un desafío a su propia percepción de lo que significaba tener éxito. Javier sonrió aunque su mirada contenía una mezcla de sorpresa y respeto. Eso suena arriesgado, pero revela una profunda deseo de crecer. Pero lo que Javier no sabía era que su propio cuestionamiento había encendido una fuerza mayor dentro de Valentina.
Con una chispa de audacia en su corazón, se dio cuenta de que podría estar a punto de descubrir algo verdaderamente transformador sobre su identidad profesional y personal. La idea de arriesgarse y redefinir su narrativa empezaba a florecer en su mente. Mientras terminó su café, una nueva pregunta empezó a urdirse: ¿qué pasaría si el desafío no solo era hacia los demás, sino hacia su propio miedo a no ser suficiente? Ella se miró a sí misma en el reflejo de la ventana. La conversación estaba lejos de acabar, y el verdadero test estaba por llegar. En la siguiente reunión, tendría que presentar su visión a un grupo inversor. ¿Sería capaz de mantener el mismo impulso y autenticidad cuando se jugara su futuro empresarial? El día de la reunión con los inversores, Valentina se despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Las imágenes de su proyecto danzaban en su mente como un torbellino, pero no era suficiente, necesitaba una estrategia clara, algo que la anclara y le permitiera proyectar esa autenticidad recién descubierta. Comenzar la mañana con una meditación ligera la ayudó a centrar sus pensamientos. Imaginó su presentación fluyendo como un río que se abre paso entre piedras. Al llegar a la sala de conferencias, el ambiente contrastaba con su interior. Los rostros de los inversores eran impasibles, meticulosamente vestidos, sus miradas atentas pero escépticas. Una parte de ella creía que aquellos hombres y mujeres, con sus trajes impecables y sonrisas calculadas, estaban ahí para desmantelar sus sueños. Sin embargo, recordando el diálogo con Javier, el miedo comenzó a ser reemplazado por una chispa de rebelión. Decidió que no solo iba a defender su idea, sino que quería transmitir su esencia. Cuando llegó su turno, se puso de pie frente al proyector, sintiendo la mirada de cada persona como un foco iluminador. Buenas tardes, gracias por su tiempo. Estoy aquí para presentarles algo que no solo es un proyecto, es una transformación, comenzó con una firmeza que le sorprendió a sí misma. Era el instante de brillar, de ser la líder que su proyecto necesitaba. Mientras describía cada detalle de su propuesta, algo adentro de ella se iba desatando. Había pasado semanas puliendo su presentación, considerando cada argumento y estadísticas, pero lo que realmente hizo la diferencia fue el modo en el que hablaba desde su verdad. Este enfoque tiene el potencial de cambiar percepciones sobre el fracaso. No se trata solo de números, sino de vidas. Cada individuo que haya fracasado se lo ha tomado como una piedra de tropiezo y no como un peldaño hacia adelante, argumentó, y vio como algunos rostros empezaban a suavizarse. Las preguntas llegaron como olas, y aunque algunas buscaban desafiar la viabilidad de su proyecto, Valentina encontró en cada una de ellas una oportunidad para ensamblar su discurso. Sé que el camino no será fácil. El fracaso será parte del trayecto, pero los invito a convertirse en parte de algo más grande que solo un retorno financiero, contestó a uno de los inversores que había cuestionado su plan de negocio. Aquí, en este momento de confrontación, su voz ganó fuerza, sorteando inseguridades previas. A medida que avanzaba, el aire en la sala comenzó a condensarse alrededor de ella. Ya no era el eco de una ex empleada en busca de reivindicación, sino la voz de una visionaria dispuesta a combatir el statu quo. Cuando terminó, un silencio reverberó en el ambiente. ¿Sería esto lo que habían estado esperando? ¿O su entusiasmo sería visto como un mero optimismo desmedido? Las preguntas todavía giraban en su mente. Un inversor con una expresión que recordaba más a un desafío que a un elogio, rompió el silencio. Entre el deseo de innovar y la realidad del mercado existe un abismo, Valentina. ¿Cómo planeas cruzarlo? Esa pregunta le pareció un eco de la discusión con Javier. Se trataba de cuestionar sus capacidades y el camino que eligió. Pero esta vez, en lugar de ahogarse en la incongruencia, se sintió más viva que nunca. Con cada paso construiré un puente. Sé que puedo convertirme en la voz de muchos que callan ante el miedo. Cada historia de fracaso puede ser el comienzo de algo significativo, respondió, notando cómo algunas miradas comenzaban a brillar con una curiosidad renovada. A medida que la reunión llegaba a su fin, la tensión de la incertidumbre seguía palpando su corazón. Sabía que la verdadera prueba no había terminado. ¿Aceptaría alguien el desafío que había planteado, o continuaría enfrentándose a las sombras que el rechazo podría proyectar sobre su camino? Ella había llegado hasta aquí, pero el futuro seguía siendo un enigma. La pregunta resonaba en su mente: ¿despertaría el interés, o se llevarían lejos su pasión y su propuesta? Lo único claro era que el día no finalizaría allí, y el taiko de su audacia traía consigo un nuevo desafío. Al día siguiente se reuniría nuevamente, pero esta vez con alguien que podría abrir más puertas de las que había imaginado. La tensión de lo desconocido mantenía la adrenalina viva, y Valentina estaba lista para enfrentarse a lo que viniera. Valentina se despertó con el sol filtrándose a través de las cortinas,
acariciando su rostro como un nuevo amanecer que prometía posibilidades. La presentación con los inversores había sido un hito en su viaje, pero también un catalizador para su crecimiento personal. La noche anterior había sido larga, llena de reflexiones sobre sus palabras y la forma en que defendió su autenticidad. Había superado el temor y se había permitido brillar, conectando con su esencia más profunda. Mientras se preparaba para la reunión del día, su mente se inundó de pensamientos sobre lo que había aprendido en el proceso. Había entrado a la sala con dudas, pero salió con la certeza de que su visión era más grande que cualquier desafío que se presentara. Ahora estaba lista para reunirse con un potencial colaborador, alguien cuyo apoyo podría llevar su visión aún más lejos. Al llegar al café donde se habían citado, Valentina sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Había investigado sobre Ricard, un investigador con una reputación brillante en la creación de proyectos innovadores en el campo de las plantas medicinales. Sin embargo, la idea de compartir su visión con él la llenaba de nervios. ¿Cómo podría hacerle entender la profundidad de su pasión y el impacto que deseaba lograr? Pero ahora era diferente, su autoconfianza había crecido exponencialmente. Cuando Ricard llegó, lo saludó con una sonrisa sincera, recordando que cada interacción era una oportunidad de aprendizaje y conexión. La conversación comenzó con cortesías, pero pronto Valentina se adentró en el corazón de su propuesta. Mi trabajo no se trata solo de buscar financiamiento. Se trata de crear un cambio real en la vida de las personas a través de la medicina natural, expresó, notando que sus palabras fluían con claridad. Ricard la escuchó atentamente aunque su mirada mostraba escepticismo. Tu enfoque parece interesante, pero el mercado actual es muy competitivo. ¿Cómo planeas destacar?, cuestionó. En ese momento Valentina comprendió que se hallaba frente a una prueba. Este era el momento para reafirmar su resolución. La diferencia radica en la historia detrás del proyecto. No solo se trata de datos, sino de la vida de personas que han cambiado su destino gracias a la medicina natural. Cada fracaso es una lección, y cada historia puede ser el motor de su éxito, contestó, sintiendo una oleada de fuerza a medida que las palabras salían de su boca. Valentina no solo estaba vendiendo una idea, estaba compartiendo su verdad, su experiencia. A lo largo de la conversación, notó que el tono de Ricard comenzaba a cambiar. Se recargaba en su silla, prestando más atención a sus ojos y su entusiasmo. A medida que profundizaban en sus ideas, Valentina reveló las estrategias que había gestado para la colaboración, enfatizando su deseo de crear un equipo auténtico donde cada voz tuviera cabida. Cuando concluyeron la reunión, una sensación de satisfacción la invadió. No solo había compartido su visión, sino que había reafirmado su compromiso con su autenticidad. Al despedirse, Ricard expresó su interés en trabajar juntos, aunque con la advertencia de que el camino sería desafiante. Valentina sonrió, sabiendo que estaba lista para todo. Estoy dispuesta a enfrentar cualquier reto, respondió con firmeza, sintiéndose más empoderada que nunca. Los siguientes días fueron una vorágine de encuentros y planificación. Junto a Ricard, comenzaron a estructurar su proyecto de medicinales de una manera innovadora que no solo prometía beneficiar a las personas, sino también ser sostenible. Valentina se dio cuenta de que cada pequeño paso era un reflejo de crecimiento y alineación con su propósito. Todo lo que había experimentado la había llevado a este punto. No era solo un proyecto, era su legado. A medida que trabajaba codo a codo con Ricard y otros nuevos aliados, comenzó a ver el impacto de su visión materializarse. La presentación de su trabajo en diversas conferencias era no solo un reconocimiento a su esfuerzo, sino un testimonio de su determinación. Aquella niña que soñó con cambiar el mundo a través de plantas medicinales se había convertido en una mujer segura, dispuesta a desafiantes realidades. Una tarde se sentó en su taller, apreciando cada rincón, sintiendo la calidez de sus recuerdos familiares. Había creado algo tangible, algo que no solo honraba su legado, sino que lo ampliaba. En cada frasco de medicina que fabricaban, ella veía la historia de su padre, su lucha y sobre todo, su amor. Durante una celebración del lanzamiento inicial de su producto, miró a su alrededor y se sintió plena. Había personas que creyeron en ella, que apoyaron su causa. Había logrado establecer una red de constitución donde cada uno de los miembros estaba ahí porque compartía su pasión. Alzando su copa, pronunció un brindis, por las historias, por los fracasos y sobre todo, por la autenticidad que nos une. Finalmente Valentina, al mirar a Nicolás, quien observaba con orgullo, supo que había llegado a un cierre pero, al mismo tiempo, a un nuevo comienzo. Había conquistado sus miedos, encontró su voz y creó un espacio donde los sueños podían florecer. Su legado ya no era solo su propio sueño, era uno compartido.
Su crecimiento personal había sido la raíz de todo, y su viaje jamás terminó. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora y asegurarse de no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a encontrar su camino en la superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la autenticidad y el trabajo duro pueden transformar vidas. Ustedes son parte de esta historia y juntos continuaremos creando nuevos finales.